Y también en Argentina hubo debate electoral el domingo y hoy tenemos ya las reacciones. Analistas creen que a pesar de lo que se esperaba, no hubo golpes fuertes que inclinen la balanza hacia algún lado del espectro político. La economía, eso sí, estuvo en el centro de la discusión. Propuestas para combatir la inflación, la fuga de divisas, la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central dominaron este primer debate previo a las elecciones del 22 de octubre. Solo quedan unas semanas para las elecciones presidenciales y en Argentina se vivió el primer debate oficial. Los 5 candidatos, Miriam Bregman, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei, discutieron principalmente sobre economía y derechos humanos. ¿Por qué inventan estas cosas? Sergio Massa, candidato oficialista y ministro de Economía del actual gobierno, fue increpado por varios candidatos que lo señalan como responsable de la crisis económica del país. Argentina tiene una inflación interanual de un 124% y un 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Massa se disculpó. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. El contexto económico de Argentina estuvo presente en gran parte del debate. La candidata de la derecha tradicional también se refirió al principal problema económico del país en sus 2 minutos de intervención. De los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin embargo, no dio detalles de cuál sería su propuesta económica. Massa la interpeló por ser poco clara y Milei la acusó de improvisar. También se abordó el tema de derechos humanos, elegido por voto de los ciudadanos. Ahí Milei señaló que durante la dictadura argentina en los 70 hubo una guerra en vez de un plan de operaciones ilegales contra la actividad subversiva, como determinó la justicia. El candidato dijo que esto fue un exceso y negó los crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas del Estado cometieron excesos. Además, cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos, que es un consenso social basado en estimaciones de organismos de derechos humanos. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Milei se refirió así a la cifra de 1984 de la comisión CONADEP. La candidata de la izquierda, Miriam Bregman, señaló al respecto que no naturalizará la vuelta de las ideas negacionistas y que hablen de libertad quienes justifican secuestros y los campos de concentración. Bregman también se refirió a que el concepto de libertad económica de Milei era más un sálvese quien pueda. Y ampliamos ahora con Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Alejandro, no hubo golpes contundentes en el debate electoral, aunque para muchos la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue la menos contundente. ¿Qué dicen los medios argentinos? ¿Quién ganó? Los medios argentinos coinciden en que no hubo un claro ganador. La mayoría de los candidatos, sobre todo los 3 favoritos, el peronista Massa del partido gobernante, la centroderechista Bullrich y el ultraliberal Milei, trataron de no perder, de no arriesgar demasiado. Pero sí también hay un consenso en lo que decíamos de que Bullrich fue la que mostró más falencias a la hora de explicar qué medidas concretas adoptaría contra la inflación, y eso se lo marcaron tanto sus rivales Massa como Milei. Por otro lado, bueno, el ministro de Economía, Massa, que afronta una inflación que supera el 125%, fue objeto obviamente de críticas de todos los candidatos opositores. Sin embargo, dentro de todo de ese contexto resultó salir bastante airoso. Y Milei, el candidato ganador de las primarias presidenciales y favorito para el 22 de octubre, se temía que se desbordara su ira, como en muchas apariciones televisivas, pero al menos se mantuvo calmo durante las 2 horas de debate. Sí, pues lo vimos, ¿no? La economía, como tú dijiste, centró este debate. Los candidatos le echaron en cara al ministro Massa haber llevado la inflación hasta ese 125% actual, de hacer que la pobreza supere el 40% y de decretar planes platita que solo hacen que aumente la emisión monetaria y el déficit fiscal. ¿Hubo propuestas concretas, sin embargo, para atacar esa crisis económica?
Propuestas concretas nuevas a lo que ya se venía diciendo en campaña hubo muy poco. Quizá lo único nuevo fue la propuesta del ministro de Economía y candidato presidencial peronista, Massa, de crear una moneda digital argentina, pero tampoco dio detalles de en qué consiste, si viene a reemplazar acaso el peso cada día más devaluado. Por otro lado, sí dijo que quiere llegar al equilibrio fiscal, pero no en 2023, año electoral, sino en 2024. Y eso se lo reprocharon los candidatos de la oposición. Bullrich dijo también que quiere ir hacia el equilibrio fiscal y Milei insistió con su idea de un drástico ajuste del gasto público, así habló él, también de privatizar todas las empresas estatales, de desregular y abrir la economía y cerrar el Banco Central. Milei recibió críticas por su propuesta de dolarizar de la economía y también de su fuerte ajuste de gasto público, y también Bullrich fue criticada por su propuesta del bimonetarismo, un sistema donde convivan el peso y el dólar. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes.